Te damos la bienvenida a la emisión de hoy de tu programa Ecotopía, tu espacio de conciencia ambiental. Muchísimas gracias por acompañarnos a través de las emisoras comunitarias de ARPAS que se enlazan a esta transmisión y también a quienes nos ven en las redes sociales. Hoy en Ecotopía vamos a hablar sobre la COP30 de cambio climático, este encuentro que reúne a tomadores de decisión del planeta, organizaciones, a defensores y defensoras ambientales, quienes van a participar en estos diálogos que definen, como decíamos, los compromisos y las acciones que se realizarán en los próximos años en materia de cambio climático. Y para hablar sobre este tema, damos la más cordial bienvenida a Osber Polo. Él es integrante de la Climate Action Network Latinoamérica. Muchísimas gracias, Osber, por acompañarnos. Qué gusto tenerle con nosotros y nosotras. Bienvenido. Buenos días a todas y todos los oyentes que nos están escuchando. Mi nombre es José Polo Carrasco. Soy coordinador responsable del grupo de trabajo en seguimiento sobre la ambición y las NDC, que son los compromisos climáticos que los países acordaron en el Acuerdo de París. Y soy el que está revisando todo el seguimiento a nivel de cómo van esos compromisos climáticos en América Latina. Qué gusto tenerle con nosotros y nosotras, y justamente para dialogar sobre un evento que tiene que ver respecto a los compromisos globales, a los acuerdos sobre el clima en el planeta. Es la COP30 de cambio climático. Quisiera, Osber, que para empezar esta conversación habláramos sobre cómo describe usted el contexto actual que tenemos en el planeta en el marco de esta crisis climática que estamos viendo, que estamos viviendo ya sus efectos, y qué papel juega la COP30 en pues este panorama global que estamos viviendo ya, como decíamos, en el marco de esta crisis climática que profundiza muchas vulnerabilidades y muchos otros problemas sociales que vivimos en el mundo. Este año se cumplen los 10 años del Acuerdo de París, que es un acuerdo que firmaron todos los países en la COP21, digamos en Francia, en París, eh, con la idea de que todos los países presentaran ciertos compromisos para avanzar la acción climática. Y está incluido lo que se llama las NDC, que son los compromisos climáticos, ¿no? Todos los países presentaron compromisos para reducir las emisiones y no elevar la temperatura del planeta. La idea es un poco limitar esa temperatura. Lo otro es que los países desarrollados se comprometieron a reducir sus emisiones, los principales emisores, y contribuir con los fondos financieros para los países del sur, que están sufriendo los impactos del cambio climático y para que puedan implementar sus planes y compromisos nacionales, que son las NDC, que son los compromisos mayormente climáticos que tienen que aplicar para enfrentar el cambio climático. Después de esos 10 años también ha habido como una serie de hechos políticos, ¿no? Por ejemplo, ahora ha llegado Trump al nuevo gobierno, después de otros tiempos de años, y esto ha debilitado también que su salida también del Acuerdo de París, y ha hecho que los países también, al ver esa reacción, ahora que ha entrado este año, los países retrocedan y limiten sus acciones climáticas, ¿no? También las políticas que está habiendo en todo el mundo, que, por ejemplo, hace poco tuvimos la Asamblea de la ONU y bueno, el llamado era la paz, ¿no? Porque la paz, ahorita los conflictos bélicos que se están dando en el mundo, está poniendo en riesgo la vida y los derechos humanos de las personas y también afecta al medio ambiente como al cambio climático. Y nos preocupó también cómo estas situaciones bélicas están generando, digamos, gastos, ¿no? militares, cuando esos fondos podrían ir para la acción climática o para la acción ambiental o los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Que en 2030 los países tienen que rendir cuentas de sus logros, de cuánto han avanzado sus objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Igual está la cuestión climática, igual está el tema ambiental. Entonces, y otros hechos también que han ocurrido, como por ejemplo esta guerra comercial
que está imponiendo Estados Unidos a todo el mundo, ¿no? Poniendo eso, que todas estas cosas que están sucediendo, un poco que la agenda climática lo diluya, ¿no? Y vayan pensando en otros temas que está en preocupación los países, ¿no? Osber, y usted decía, ha recordado este dato tan importante que se cumplen 10 años del Acuerdo de París y estos compromisos que se han asumido también como parte de la Agenda 2030. Teniendo este contexto y estando a pocos días de que se realice la COP, ¿cuáles cree que deben ser estos debates que se den en torno a los desafíos que tienen los países para cumplir las metas de reducción de emisiones antes de cumplir este plazo establecido en la Agenda 2030? A 10 años del Acuerdo de París, ¿cuál es mi impresión, no? Es que no estamos haciendo, los países no están haciendo el esfuerzo, principalmente los emisores, ¿ah? No están haciendo el esfuerzo de limitar la temperatura. Tenemos temperaturas que ya están pasando el umbral del 1,5 grados centígrados, ya lo está informando el panel intergubernamental de cambio climático, como también la Organización Mundial de Meteorología. Ya cada año son muy elevadas las temperaturas, ya se está dañando ciertos ecosistemas, principalmente el océano se está poniendo está deteriorándose, y también otros ecosistemas importantes, vitales para la vida del planeta y para todos nosotros, ¿no? El segundo es que eh, los países también desarrollados no están cumpliendo con el compromiso que se adoptó en el acuerdo, que es reducir sus emisiones y avanzar hacia una transición justa, que deje los combustibles fósiles, y todavía siguen empecinados en seguir apostando por los combustibles fósiles, por el carbón y el gas, ¿no? Que son eh, principalmente el petróleo, que es el que está el principal causante de la crisis climática que hoy día tenemos. Y el otro es que el paradigma del cambio de desarrollo, ¿no? Sigue los países desarrollados pensando que crecer, 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 ganancias, ganancias, pero se olvidan también que hay un tope, ¿no? Y que está deteriorando el planeta, y también lo está llevando rumbo al colapso, ¿no? Y tenemos que cambiar el sistema, ¿no? Esta economía ya no da más. Tiene que ser una economía más allá, más sostenible, más solidario, respetando los derechos, respetando la naturaleza, la gente, y donde no se incremente más la pobreza y se deterioren también los derechos humanos. Entonces, ¿y qué tiene que pasar aquí hacia adelante? Creo que una de las cosas que tiene que pasar en esta COP es que los países desarrollados digan: am, cumplo con los compromisos financieros, con el nuevo financiamiento que se adoptó en la COP29. Los países se comprometieron a aumentar el financiamiento para el tema de adaptación, para el tema de la CNC, para el tema de la transición, ¿no? Justa, para el tema sobre pérdida de años. Entonces, si se necesita financiamiento, ¿no? Para poder cumplir todas esas necesidades que los países del sur necesitan, ¿no? Por otro lado, lamentablemente los países no llegan, desarrollados no llegan cumpliendo con sus compromisos. Solamente tenemos 67 nuevas NDC de compromisos climáticos que han presentado los países. Los demás van a estar presentando en la COP30. ¿Y qué pasa? Que el problema está de que mayormente son los países del sur que han cumplido y son los que están afectados por el cambio climático, pero los países del norte no han cumplido con la tarea. Entonces, la COP30 tiene que tomar una decisión política: qué va a hacer de aquí hacia adelante. Y esto se le había pedido con 2 años de anticipación a los países, a todos los países, que presentaran sus nuevas NDC, que estamos en la NDC 3.0, porque ya hubo la primera, la segunda, y también hay que ver que esos compromisos, así como van a ser más ambiciosos que se les pide, hay que ver si cómo han sido en su implementación, en qué ha avanzado y en qué tiene que reforzar en estas nuevas NDC 3.0, teniendo en cuenta que hubo un balance global que cada 5 años los países revisan los compromisos climáticos. Ya hubo el primer balance, que fue en la COP28, en 2023, y ahí se les pidió a todos los países que
presenten en la COP30 nuevas ambiciones para poder limitar la temperatura, avanzar con los compromisos financieros y también avanzar con el tema de limitar la temperatura del planeta, que es parte que está dentro del Acuerdo de París, que es tratar lo posible de limitar esa temperatura para asegurar de aquí a que están en el camino correcto al 2030 y 2050, y ¿no? Para llegar a cero de emisiones, ¿no? Y en el marco de la COP, Osber, ¿qué desafíos, qué oportunidades tiene la región latinoamericana, considerando que hay países que son los grandes emisores y que no necesariamente están en esta región? A ver, América Latina tiene una gran oportunidad porque tenemos la Amazonía, tenemos una serie de ecosistemas importantes, ¿no? Aparte, hay países que ya están sufriendo los impactos del cambio climático y a la vez también la importancia de que América Latina también pueda dar el paso a dejar los combustibles fósiles. Por ejemplo, ya Colombia es uno de los países más abanderados que ha firmado el Tratado de No Proliferación de los Combustibles Fósiles y que está tratando de que algunos países también sigan ese camino y avanzar hacia la transición, a la salida de esos combustibles y pasar lo que es las energías renovables y todo ese tema sobre una transición justa, donde se vele los territorios, los derechos, se respeten los derechos, las comunidades y puedan las comunidades elegir qué clase de transición que respete su ambiente, su territorio, ¿no? La importancia también de que esta COP30 en el tema de los compromisos climáticos puedan también demostrar los países cuánto tiene que ser su esfuerzo por cambiar su modelo económico y apostar por una economía más justa, más sostenible, que tiene que estar expresada en las nuevas NC, que se respete la biodiversidad, porque América Latina es una región mega diverso, y porque también una de las cosas importantes también es que es una región con múltiples culturas, entonces territorios, y que ellos también desean expresarse, colaborar, apoyar, y también son decisores también para aportar también, ¿no? Por eso que esta cumbre también va a ser una cumbre amazónica, porque está en el corazón de la Amazonía y bueno, y también los territorios amazónicos van a ser visibles y van a aportar a la COP desde su conocimiento ancestral que tiene con el respeto a la Amazonía. Van a estar. Entonces, yo creo que es importante que los líderes latinoamericanos vayan con una sola voz, que exijan a los países desarrollados que cumplan su compromiso. Dos, que también aporten con alternativas. Tres, sabemos que también hay problemas interiores en nuestros países, en nuestras regiones. Eh, También sabemos que también nos preocupa mucho que algunos países hayan retrocedido y sigan todavía eh, apostando por las cuestiones extractivas que dañan la naturaleza. Entonces, yo creo que esos temas son centrales para que América Latina lleve una posición, digamos, más latinoamericana y que permita que los países desarrollados entiendan la importancia que tiene la región y que aporta a la región con los ecosistemas, la naturaleza, y también no somos mitigadores, somos una región altamente vulnerable. Entonces, yo creo que esa es nuestra razón de exigir que cumplan esos compromisos y que ayuden a América Latina y el Caribe a enfrentar este cambio climático que principalmente ha sido originado por los países emisores, ¿no? Osber, uno de los grandes retos en los diálogos de este tema siempre ha sido el financiamiento. ¿Qué mecanismos considera o compromisos se deberían pues alcanzar para que el apoyo económico, para que los fondos que se destinen a la crisis climática lleguen a los territorios más vulnerables, a esos territorios pues que están viviendo con mayor fuerza ya los efectos de la crisis?
Bueno, los países del sur han sido muy claros, ¿no? Quieren el financiamiento, que se cumpla ese nuevo financiamiento que se fue acordado en la COP29 el año pasado, que no sean financiamientos privados, que no sean financiamientos que endeudan a los países del sur, que ya están viviendo las consecuencias del cambio climático, que sean un financiamiento que venga de la parte pública de los países responsables y que sean también, que haya mecanismos de transparencia, rendición de cuentas, y que también se vea cómo esos aportes o apoyos financieros se ven en la acción, ¿no? Como tú lo acabas de expresar. Y eso se ve principalmente en el cumplimiento, digamos, de cómo van avanzando sus compromisos climáticos nacionales, ¿no? Por otro lado, no quieren ni nada de préstamos, ni que les permita endeudarse más, porque ya hay países, hay como regiones como el Caribe que ya han sufrido los grandes efectos del cambio climático por los huracanes y ya están afectados económicamente, ya no tiene dónde, ¿no? Y ellos están preocupados que estos fondos lleguen, pero se les vengan en calidad de endeudamiento y eso no puede ser, ¿no? Hay que hacer una reestructuración del sistema financiero porque algunos bancos siguen apostando por proyectos extractivos, proyectos de apoyar la extracción de petróleo y queremos que esos fondos, en vez que se gaste a cosas que no son buenas para la cuestión climática y cuestión ambiental, que esos fondos puedan ser también accesibles para la cuestión climática. Osber, y usted decía, la COP30 se va a realizar en la Amazonía brasileña. ¿Cómo integrar en los diálogos, en los acuerdos, los saberes locales, la mirada, la cosmovisión indígena de uno de, pues, de los territorios del planeta más importantes para los pueblos indígenas? Bueno, yo creo que esta es una COP que está justamente en la Amazonía y que busca un poco visibilizar su importancia. Sabemos que la Amazonía está en un punto de no retorno, como había expresado por la cuestión de cómo la temperatura está afectando a los ecosistemas. Es una importancia para que los territorios indígenas puedan ser escuchadas y planteen un cambio, ¿no? Un cambio importante en estos espacios internacionales, porque a veces em, eh, nos demoramos demasiado en tomar las acciones, pero las acciones demoran los gobiernos, pero las organizaciones son las que están tomando acción, ¿no? Eh, y creo que ese es un tema también, ¿no? De escuchar a las organizaciones indígenas, como también a todos los actores de la sociedad civil, las mujeres, los adolescentes, los niños y los adolescentes, las ONGs, las academias, todos tienen acciones que están haciendo local, territorial. Eh, y yo creo que al haber esa acción, están haciendo cambios, pero la política, el responsable de la política no lo está haciendo y está en otra dirección, ¿no? Cuando debiera dirigirse a estos actores, ¿no? Por eso que es importante esta COP, porque vamos hace como 3 o 4 años no teníamos una cumbre de los pueblos, ¿no? Porque eran países autoritarios que no permitía la, eh, digamos, el derecho de expresar, de reclamar, ¿no? En países que han sido las petroleras, ¿no? Y ahora que va a ser en Brasil, ¿no? Va a haber la Cumbre de los Pueblos y la Cumbre de los Pueblos va a aportar también con su llamado alternativo a este cambio del modelo, ¿no? Eh, no es no es el cambio climático, es el sistema, ¿no? Cambiemos el sistema, es lo que piden y siempre lo hemos dicho de mucho tiempo, ¿no? Y lo otro es que también una cosa importante es que llegamos en un momento donde tenemos que tomar decisiones muy claras, ¿no? Porque de aquí hacia adelante va a haber otro segundo
balance global, se va a revisar los compromisos y todo eso, ¿no? Pero que ahora se tiene que, hace poco le acabo de decir, el responsable de la ONU, ¿no? Hay que acelerar, hay que operativizar los compromisos. Ya no podemos estar como pateando, ¿no? Sino que hay que operativizar para que esta temperatura no siga elevando y también que los países avancen su transición energética y justa, eh, y que también se pueda recuperarse la naturaleza que se ha deteriorado, restaurarla. Yo creo que ese es parte también de los temas que también van a aportar eh, la sociedad civil, principalmente las sociedades indígenas, porque están haciendo acciones en sus territorios, ¿no? En el cuidado de la naturaleza, en esa diversidad ancestral que ellos tienen, que de cómo entender la relación entre hombre y naturaleza y hombre, ¿no? Y yo creo que ahí, entre las personas, yo creo que ahí lo que falta es que sean escuchados para ese cambio que queremos hacer. Ya han dicho que esta cosa es el momento más importante, ¿no? Porque después de aquí tampoco no sabemos si va a haber otra cumbre de los pueblos, ¿no? Pero yo creo que ese es el desafío, ¿no? Osber, ¿y qué mensaje le envía a los tomadores de decisión que van a participar en la COP30, quienes son los responsables de asumir estos compromisos que van a marcar el rumbo de las acciones en materia de crisis climática para los próximos años? ¿Qué mensaje le envía? Yo diría, el mensaje es claro, vengan con sus tareas hechas y, y no panteen los compromisos. Digamos, eh, que haya esa confianza que todos están luchando por la lucha para enfrentar el cambio climático y no debe haber retroceso. A 10 años ya estamos viendo las situaciones que estamos viviendo y no podemos darnos el lujo de que ciertos países no avancen y nos estamos yendo todos a este momento tan crítico que estamos viviendo en la Amazonía. Este año hay un informe que creo que va a salir en la COP30 de cuánto ha sido digamos, el impacto climático en todo el mundo, cómo ha impactado principalmente en la gente, que lamentablemente están sufriendo estas situaciones y estando en la parte nivel alto, no se está haciendo las debidas deberes que ya se habló eh, desde la COP21 en París, desde la creación del Acuerdo de París, y estemos todavía con los países incumpliendo esas tareas, ¿no? Por eso que mi llamado es que dejen de el bla, bla, bla y pónganse a hacer las tareas que en 10 años no lo han podido hacer, ¿no? Y tienen que hacerlas ya. Y que la sociedad civil seremos toda la sociedad civil global, seremos vigilantes, denunciaremos y también colaboraremos en alternativas que estamos haciendo, pero seremos más denunciantes por las cosas que no hagan. Y yo creo que mi mensaje es que los líderes deben ponerse a pensar de que ya estamos en tiempos difíciles y que tenemos una generación de aquí hacia adelante que no lo podemos poner en vilo su supervivencia en las próximas décadas. Creo que ese es mi mensaje y, y yo espero que esta COP pueda responder a esos momentos críticos, porque aquí, si no se responden debidamente, sí vamos a tener muchos problemas en los próximos años y décadas, ¿no? Entonces es decisivo que también se avance con los compromisos climáticos, que son las NC, se avance con el nuevo financiamiento que está en deuda a los países del norte, que los países del norte cumplan reducir emisiones y también sean lo que pongan el paso a la transición justa, que dé confianza a todo el sistema multilateral, y que también piense como ciudadanas y ciudadanos que son, que hay gente que afuera que está esperando hechos y menos palabras y menos firmas, sino que necesitamos que se avance porque hay gente que ya está sufriendo estos estragos del impacto
climático y no podemos. ¿Quién defiende los derechos? Hay dos cosas también que quería compartir. Hay dos mecanismos que este año ha salido. El mecanismo de eh, la Corte Interamericana de Justicia y la Corte Internacional sacaron unos, digamos, declaraciones de que los países son responsables y deben cumplir su compromiso y tiene que haber ciertas sanciones, ¿no? Digamos, y porque también pone en vilo también la forma de cómo incumple sus compromisos de un tratado que ya ha sido firmado y que sí tiene que ver en hechos cumplidos su tarea, ¿no? Yo creo que este acuerdo tiene que seguir cumpliéndose, pero también hay que tratar lo posible de que nosotros, las y los ciudadanos, hagamos un trabajo nacional de seguimiento, un trabajo de presión. Nos toca hacer un trabajo de presión y vigilancia y rendición de cuentas y usar esos espacios como las COP para denunciar las cosas que no están haciendo y las cosas que debieran hacer los gobiernos y se le pueda también hacer litigios a los países que incumplen sus planes, sus compromisos nacionales y que no velan por la naturaleza ni por las personas, ¿no? Ese es mi mensaje y mi llamado. Osber, muchísimas gracias por su tiempo. Hemos llegado hasta acá con este programa, pero le agradecemos por habernos acompañado y compartido estas reflexiones. Muchas gracias y estaremos en la COP 30, mi equipo de CAN América Latina, y estaremos reportando, estaremos contribuyendo e informando a ustedes de lo que pase allá en Belén de Pará en los días de que serán intensas estas negociaciones, pero también de lo que será la esperanza, la lucha, la nueva creatividad dentro de la cumbre de los pueblos, que también están cordialmente invitados a seguirnos en las redes sociales. Agradecemos a Osber Polo de Canla por habernos acompañado en este espacio y también a ustedes, amigos y amigas que nos escucharon en las radios comunitarias de ARPAS y también en las redes sociales. Recuerde que este programa puede volver a verlo en YouTube, en nuestro canal UNES y también en nuestro podcast Ecotopía en Spotify. Le esperamos la próxima semana.